Hola, ¿cómo están? Otra vez me da mucho gusto podernos reunir de esta manera y continuar con nuestra serie de devocionales en cuanto a hábitos para mejorar nuestra vida. Hemos hablado de leer la Biblia, de formar el hábito de leer la Biblia y también de meditarla y ponerla en práctica. Hoy vamos a hablar de otro hábito muy importante si queremos tener una relación íntima con Dios, una relación fuerte con Dios y algo que nos ayude a mejorar nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de la oración, orar con Dios, hablar con Dios. Inclusive hay estudios científicos de personas que se dedican a estudiar la conducta humana y algunos hábitos que les ayudan y mencionan, por ejemplo, el ejercicio, mencionan una alimentación saludable y también mencionan ellos algo que llaman la meditación. Y esto pues para muchas personas puede significar cosas diferentes, pero para nosotros significa el orar, el conectarnos de alguna manera con nuestro Creador, con Dios, y de esa manera hablar con Él. La oración, cuando a veces hablamos con los niños, los pequeñitos les decimos que orar es hablar con Dios. Y si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que orar es precisamente eso. Es, de alguna manera, a veces se dice derramar nuestro corazón delante de Dios. El apóstol Pablo dice que es hacer saber nuestras peticiones delante de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos dice en lo que se llama el Sermón del Monte, Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hablando de la oración. Y en una ocasión, uno de sus discípulos se acerca a él y le dice, oye Señor, pues Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú a orar. Y es algo curioso o interesante el pensar que un judío que toda su vida había escuchado oraciones en su casa, que había escuchado oraciones cuando iba al templo o a la sinagoga, va con el Señor y le dice, enséñanos a orar. Había algo diferente en la manera en la que el Señor Jesús oraba. Lo que podríamos pensar era esa comunión que Él tenía con el Padre, esa, vamos a llamarle honestidad y sinceridad de la oración que tenía Él con su Padre Celestial. Hoy vamos a hablar de la oración, como hemos dicho ya. Y vamos a tomar un pasaje que está en el Evangelio según Mateo. Vamos a ver en Mateo capítulo 6, que también está dentro de lo que algunos llaman el Sermón del Monte, y vamos a empezar en el versículo 7. Pero vamos a meditar un poquito más de los versículos 9 al 13. Pero vamos a leer Mateo 6, decíamos, empezando en el versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 13. Dice así el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a ver algunas partes, decíamos, de esta oración. Algunos a esta oración le llaman el Padre Nuestro, otros le llaman que es la oración modelo. Y como comentábamos, al leer la Biblia desde el Antiguo Testamento, viendo el Nuevo Testamento, cómo oraba la gente, no repetían, no decían lo mismo una y otra vez, sino que al orar era eso, platicar con Dios, contarle cómo se sentían, poner sus peticiones delante de Él, alabar el nombre de Dios y dar gracias por las bendiciones que habían recibido
de parte de su Padre Celestial. Entonces vamos a ver estos versículos y vamos a llamarle así un ejemplo de cómo orar, ¿sí? Entonces vamos a ver el versículo 7. Ahí el Señor Jesucristo nos hace ver cómo no debemos hacerlo. Dice en el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones. Esto es, palabras que pues nada más las dices porque así te enseñaron, o palabras que en realidad no sientes, no es tu necesidad, sino que son vanas. En otras palabras, son palabras vacías, que lo único que muestran es un corazón vacío. Dice, no hagas eso, no repitas nada más, sino trata de seguir este modelo. Y este ejemplo aquí el Señor Jesucristo en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Y lo primero que debe incluir una oración cuando oramos, cuando vamos con el Señor, es nuestra relación con Dios. Dice estas primeras palabras, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que vemos es que Dios es nuestro Padre. Quizá algunos al evocar su papá aquí en la tierra, pues no trae buenos recuerdos, ¿verdad? Pero al pensar en Dios, un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, eso es lo que Dios quiere, que sea la manera en la que lo veamos como nuestro Padre, con una relación íntima, con una relación de confianza, con una relación en la cual podemos decirle con honestidad, con sinceridad, cómo nos sentimos. No nada más palabras vacías, sino cómo realmente está nuestro corazón delante de Él. Entonces, lo primero que vemos en esta oración es nuestra relación con Dios y es que Él es nuestro Padre. Luego dice que Él está en los cielos y ahí nos hace ver aún de que podemos estar cerca de Él por esa relación de Padre e Hijo. También necesitamos ver que estamos lejos. ¿En qué sentido? Dice la siguiente parte de este versículo, dice, santificado sea tu nombre. Y ahí debemos tener mucho respeto, debemos honrar el nombre de Dios. Vamos a ir a poner nuestras peticiones delante de nuestro Padre, ciertamente, pero Él está en los cielos y Él es santo. De hecho, uno de los mandamientos que Dios le da a Moisés es que no tomaremos el nombre de Dios en vano. Y ahora hay mucha gente que habla a veces hasta despectivamente de Dios, usan el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo en chistes a veces groseros, y se refieren a Dios como si fuera un amigo, como si fuera alguien que no es santo. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, cuando vas a orar, vas a entrar a la presencia de un Dios santo. Por eso es importante la oración, porque nosotros llegamos como pecadores ante nuestro Padre que está en los cielos y que Él es santo, y estamos en la presencia de Él. Al salir de esa oración, al terminar nuestra oración, nuestra vida debe verse cambiada un poquito, porque estuvimos ante la presencia de un Dios santo. Eso es algo que debemos considerar en la oración. No es nada más ir ante cualquier persona, por muy importante que pudiera ser, sino vamos ante el Creador del universo. Vamos ante aquel que otra vez es nuestro Padre, pero que Él está en los cielos y que Él es santo. Entonces, eso debe estar en la oración, reconocer nuestra condición delante de Dios. Otra cosa que debemos ver aquí en esta oración que el Señor enseña a sus discípulos es que debemos buscar o debemos tener nuestras prioridades de manera correcta. Dice el versículo 10, después de que ya reconocimos que el Señor es nuestro Padre, que está en los cielos, que Él es santo, dice, venga tu reino. Eso es lo que le debemos pedir, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, debemos pedirle a Dios que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. A veces pensamos que la oración es nada más para pedirle a Dios. Necesitamos un trabajo,
vamos y le pedimos a Dios que nos dé un trabajo. Estamos enfermos y vamos a Dios y le pedimos salud. ¿Tenemos problemas económicos? Vamos con Dios y le pedimos, Señor, ayúdanos en estos problemas. No sabemos a veces qué hacer con nuestros hijos. Señor, dame sabiduría para poder guiar a mis hijos. Cualquier situación, no siempre es así, pero generalmente la oración es pedirle a Dios. Pero aquí lo que debemos pedir es primeramente que su voluntad se cumpla, que así como su voluntad se cumple en los cielos, así como los ángeles que están con Él, así como el universo le obedece, que eso sea en la tierra. Y al decir que sea también en la tierra, pues se refiere no a la creación, que en cierta manera lo obedece, sino a nosotros como seres humanos, a nosotros como sus hijos. Y el hecho de decir, venga tu reino, es implicar que las reglas, las leyes de su reino que están en su palabra, se cumplan en nuestras vidas. Y así como a Dios se le obedece en el cielo, que así nosotros le obedezcamos aquí en la tierra. Lo dijimos una vez, hablando en relación a nuestros hijos. Si tú quieres hijos obedientes, obedece tú primero a Dios. Y esto es lo que le vamos a pedir. Primero, decíamos reconocer a Dios como nuestro Padre, como un Padre que ciertamente se acerca a nosotros, pero que está en los cielos y que es santo. Segundo, otro aspecto que debemos ver en nuestra oración, primero, nuestra primer petición o nuestro primer deseo, y que debe permanecer siempre, aun cuando no estemos orando, es que su voluntad sea cumplida en nuestras vidas, que su reino sea establecido en nuestras vidas, que sus leyes, sus decretos que están en su palabra, que los podamos conocer, pero sobre todo que los podamos obedecer, ¿verdad? Eso es lo importante, lo decíamos, es bueno leer la Biblia, pero es mucho mejor si la leemos y la ponemos en práctica. Entonces vamos a detenernos un poquito aquí considerando estos dos puntos. Primero, considerar a Dios nuestro Padre, un Padre amoroso, pero un Padre que al mismo tiempo es santo. Y segundo, nuestra prioridad es pedir que su reino se manifieste, que sus leyes las conozcamos y las obedezcamos, y que su voluntad, así como Él es obedecido en los cielos, nosotros le obedezcamos aquí en la tierra. Muy bien, vamos a continuar con algunos de los versículos que siguen, tratando de encontrar qué es lo que debe contener nuestra oración. Decíamos, no debemos orar diciendo siempre las mismas palabras y repetirlas constantemente. Dijo el Señor Jesús, no hagas eso. Cuando ores, lo vas a hacer así. Primero reconoce cómo es tu relación con tu Padre Celestial. Él es un Dios santo. Segundo, establece tus prioridades, que lo primero que le pidas a Dios y que sea tu actitud en todo momento, es que el reino de Dios se manifieste en tu vida, y así como Él es obedecido en el cielo, que así su voluntad se cumpla en tu vida. Y ahí decíamos, necesitamos pues leer la Biblia para conocer cuáles son los mandamientos de nuestro Dios, para ver lo que Él espera de nosotros y después llevarlo a cabo. Ahora el Señor continúa en este ejemplo que da a sus discípulos en cuanto a la provisión. Fíjense lo que dice en el versículo 11. Dice el Señor Jesús, tú vas a orar así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí ya empieza a mostrar el Señor Jesús que podemos pedir para nosotros. Primero decíamos establecer nuestra relación con Dios, reconocerlo como Padre, como un Padre Santo, que al estar en su presencia seamos transformados, que nuestra prioridad sea que su reino se manifieste. Y luego dice el Señor, ya puedes pedirle a tu Padre Celestial que Él te provea. Y aquí nos dice que le pidamos la provisión del pan, del alimento. Y ahí podemos incluir otras cosas, ¿verdad? Pero ahí lo interesante que el Señor Jesús dice es, el pan nuestro de cada día, dice, dánoslo hoy.
Y yo creo que la intención de esto es que el Señor Jesús haga que nos motive a que oremos todos los días por el pan diario. Esto implica dos cosas. La primera es que oremos todos los días. La segunda es que confiemos en Dios todos los días. Un hermano platicaba una anécdota en una ocasión que lo invitaron a comer y pues ya están platicando de diferentes cosas. La hermana dice, ya está listo, vénganse a comer. Y entonces llegan, se sientan y ya están listos. Y entonces el anfitrión le dice al pastor, hermano, yo voy a orar por los alimentos. Y ya, ¿verdad? Empieza, Señor, gracias te damos porque pues tú has provisto estos alimentos, Señor, y te damos gracias por la provisión que has hecho del pan en esta mesa por un mes. En el nombre de Jesús, amén. Y entonces el pastor se queda así como sorprendido y dice, hermano, ¿por qué oró por el pan de un mes? Y dice, pues es que así ya yo confío, ¿verdad? Por fe, yo sé que Dios va a declarar el pan, que Dios va a proveer comida aquí por un mes. Y entonces pues ya no tenemos que orar durante un mes. Y parecía algo un poco absurdo y gracioso o chistoso, pero el hermano hablaba en serio. Pero él estaba diciendo, ¿para qué orar todos los días si puedo orar un día y pedir por un mes, por adelantado? Y yo creo que el Señor Jesús lo que está diciendo aquí, quizá conociendo la naturaleza humana, dice, tú orarás así. Todos los días le vas a decir a Dios, Señor, gracias porque eres mi Padre. Señor, gracias porque aunque eres santo me dejas acercarme a ti, yo que soy pecador. Señor, te pido que tu reino se establezca en mi corazón. Ayúdame a conocer tus leyes, ayúdame a conocer tu voluntad. Y ayúdame, Señor, dame de tu gracia para obedecerte, para agradarte con mi vida. Y el pan que yo necesite hoy, dámelo hoy, Señor. Entonces decíamos ahí, al orar de esta manera, hay dos cosas implícitas ahí. La primera decíamos, orar todos los días, que es algo que Dios quiere. Y segundo, mostrar confianza a Dios todos los días, sabiendo que Él va a proveer hoy y que mañana yo le voy a pedir para que provea mañana. Y pasado mañana yo voy a orar para que Dios provea pasado mañana, ese día. Entonces la oración, aquí el Señor Jesucristo está enseñando que debe ser algo de todos los días. Y confiar en que Dios va a proveer todos los días. Pero mantener esa comunión con Dios, mantener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora, avanzando un poquito más, aquí el Señor Jesucristo nos dice algo muy importante en nuestra relación con las personas que nos rodean. Y ahí puede ser con la esposa, puede ser con los hijos, puede ser con los compañeros de trabajo, puede ser con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Dice así el Señor Jesucristo en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, perdona nuestras ofensas. Pero aquí el Señor Jesús pone una condición. Así como yo perdono, tú perdóname. Porque fíjense lo que dice en la segunda parte. Dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí decíamos hábitos para mejorar nuestra vida. Y realmente yo creo que muchos de los problemas que existen en los hogares, en las parejas, en los matrimonios, en las familias, entre padres, a veces padres con hijos, hijos con padres, a veces hermanos ahí entre ellos mismos, es la falta de perdón. De que nos ofendemos y es a veces cosa de todos los días porque nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Nos vamos a ofender. Pero ¿cuál es la solución? ¿O cuál es la respuesta? El perdón. Si tú ofendiste, tienes que pedir perdón. Si a ti te ofendieron, tienes que perdonar. Y no una o dos o tres, sino muchas veces. De hecho, así como el Señor nos perdonó
Y así como el Señor nos perdona, así como nuestro Padre que es santo nos perdona, nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. Porque de alguna manera, si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Parece algo duro, pero es la verdad. Fíjense lo que dice en el versículo 14 en relación a esto. Mateo 6:14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, dentro de la oración ejemplo, la oración modelo que el Señor Jesús está dando a sus discípulos, incluye mejorar nuestra relación con los demás. Y es algo que debemos considerar como muy importante. Entonces ahí al orar debemos pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Quizá acabamos de tener una discusión, un argumento con la esposa y no queremos arreglarlo. Quizá nuestro orgullo fue herido, quizás sentimos que nos lastimó mucho. Pero dice aquí, perdóname, así como yo perdono a mi esposa. O perdóname así como yo perdono a mi esposo, diría una hermana, como yo perdono a mis hijos. Y decíamos, parte quizá de muchos problemas que se dan en los hogares es la falta de perdón. Como mucha gente dice por ahí, ¿verdad? Yo perdono, pero no olvido. O que perdone Dios, ¿yo por qué? Y lo guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón y decimos, sí, está bien, ya te perdoné, ya olvídalo. Pero en realidad nuestro corazón sigue enojado, lastimado. Y entonces dice el Señor, en tu oración tú debes pedirle a Dios que te ayude para que perdones o para que aceptes el perdón que te piden. Porque de otra manera tu Padre no te va a perdonar. Entonces consideremos cómo Dios nos está enseñando este hábito de la oración para primero reconocer nuestra relación con Dios, para segundo ver cuáles deben ser nuestras prioridades, que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Tercero, para pedirle a Dios nuestra provisión diaria, pedírsela todos los días. Y ahora vemos cómo Dios nos pide que oremos para mejorar nuestra relación con las personas. Vamos a detenernos un poco aquí. Mañana continuaremos con lo que resta de la oración, ejemplo de esta oración modelo que el Señor Jesús da a sus discípulos. Pero mientras meditemos en lo que el Señor nos está enseñando. Obviamente, como Él mismo lo dice, no se trata de repetir estas palabras, sino se trata de tomar esto como modelo para ver lo que la oración significa. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que Dios use su palabra para hablar a nuestros corazones y nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios les bendiga.